Primer punto, cambio físico. La causa es que es sometida a una acción por lo que sufre una modificación. Ejemplo, cuando tenemos dos cubos de hielo y se derriten. Es un cambio físico porque sigue teniendo la misma composición, un átomo de oxígeno por dos de hidrógeno. Cambio físico, cambio químico. La causa es cuando se combinan sustancias, lo que da origen a nuevas. Ejemplo, cuando vamos a hacer una fogata y quemamos los troncos, estos se convierten en cenizas. Cambios nucleares. La causa es porque se modifica el núcleo de un átomo, por lo que libera energía. Ejemplo, cuando dos núcleos de hidrógeno se fusionan para generar uno de hielo, un núcleo de hielo y uno de hidrógeno forman litio. Punto 2. Los ingredientes que vamos a utilizar son jabón en polvo y agua. Como podemos observar, el jabón en polvo es un estado sólido, ya que podemos sentir sus grumitos con nuestras propias manos. Cuando lo diluimos en el agua, nos podemos dar cuenta que este estado sólido pasó a ser estado líquido. En este vamos a ver dos cambios de materia. Uno que es el agua, que pasa de líquido a gaseoso en forma de ebullición. Y la otra que es la del huevo, que pasa de líquido a sólido debido a la temperatura del agua. 4. A. Respuesta. Debe tener básicamente silicatado de sodio y EDTA. B. Respuesta. Que deberíamos proteger el acero con ánodos de zinc. Punto 5. Agua con azúcar. La mezcla es homogénea porque no se puede diferenciar entre el agua y el azúcar separados. Segundo, el disolvente es el agua. Tercero, el soluto es el azúcar. Y el azúcar está disuelto en el agua. Punto 6. Un medicamento y un yogur sí tienen algo en común, ya que el medicamento suele prevenir de plantas o de bacterias u órganos de animales, mientras que el yogur se elabora a partir de la leche. Un cuaderno y un lápiz también tienen algo en común, ya que el cuaderno es elaborado de los árboles y el lápiz también, a partir de la madera y el grafito mineral. 7. El punto de ebullición varía según el líquido que se agregue. Si se agrega vinagre, el punto de ebullición va a aumentar. Si se agrega alcohol, el punto de ebullición disminuirá, porque el punto de ebullición del vinagre es más alto y el del alcohol es menor del agua. El cambio de estado es un cambio físico. Octavo, primero físico, segundo químico, tercero químico, cuarto físico, quinto químico, sexto físico, séptimo químico, octavo químico, noveno físico y químico, porque la materia cambia su estructura interna y a la vez su estado físico. Décimo físico, 11 químico, 12 físico, 13 químico y 14 químico. Punto 9. Igual 1 que en 2, que es la C. La relación de la densidad depende de la masa y el volumen. Cuando partas el corcho a la mitad, quiere decir que tanto el corcho 1 como la masa del corcho 2 son iguales. M1 es igual a M2. La misma igualdad se genera en los volúmenes, o sea, B1, B2. 10. Es la B. Físico porque las propiedades del material se mantienen constantes. Es esta ya que el trozo de corcho solo se lo corta por la mitad, así que sigue siendo el mismo material, pero de un tamaño reducido. Punto 11. Su respuesta es el agua, porque si se está trabajando a presiones de atmósfera se debe de tener en cuenta que las temperaturas de ebullición es de 100 grados Celsius, mientras que su temperatura de fusión es de 0 grados Celsius. La 12 es el B. Al encontrar un punto intermedio, tanto el elemento 1 y el elemento 2 concuerdan en sólido, lo que significa que el material W va a ser un sólido si sube la temperatura y la presión. 13. B. Más cerca unas de otras porque se encuentran a mayor presión. 14. A. Químico porque cambia su composición. Es químico porque su estado no cambia, sigue siendo el mismo, mientras que su composición y sus propiedades se alteran. 15. La B.
un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, porque el almidón se compone de esos tres elementos. 16. C. Bronce. Este es ya que tiene una aleación de cobre y estaño. Punto 17. Mirar si son elementos o compuestos. El dióxido de silicio es compuesto, la aspirina es compuesta, el papel es compuesto, la leche es compuesto, la gasolina es compuesto, el diamante es compuesto, el agua con azúcar, además de ser un compuesto, es una mezcla. El mineral de cobre es compuesto, el plomo es un elemento, el hidrógeno es un elemento, la cerveza es un compuesto, el cloruro de magnesio es compuesto, el hielo seco es compuesto, el latano es elemento, el azufre es elemento, gas natural compuesto, potasio es elemento, el té caliente, además de ser mezcla, es compuesto, oro es elemento, madera es compuesto, bronce compuesto y azúcar compuesto. El compuesto es cuando trae más de 2 átomos, o sea, más de 2 elementos de la tabla periódica. Y los elementos son cuando son puros, están en la tabla periódica. Punto 18 es la A. Como mezcla homogénea porque está formado por diferentes elementos y es uniforme. Esto sucede porque se mezcla el hierro con el carbono, lo que da como resultado el acero y no se puede diferenciar entre estos dos elementos. 19. C. Un compuesto. En el esquema se observa la unión de varias moléculas de igual estructura, ya que una molécula es la unión de átomos de diferentes elementos. En el esquema se muestra que una molécula tiene un átomo de un elemento y 2 átomos de otro elemento. Punto 20. C. Elementos. Los elementos son sustancias simples que no pueden descomponerse por métodos químicos ordinarios. La misma unidad material que representa las características de un elemento es el átomo.